17 minutos pasaron de las 8 de la mañana, estamos en la segunda hora de No la ven por Neuquén Rock 95.3 y los viernes son momentos de poder hacer Visión Mundial, la columna de política internacional de la mano de nuestro colega y amigo Tadeo Castiglione, a quien a este viernes le damos la bienvenida. Hola Tadeo querido, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, querido Bruno, un saludo para vos, para toda la audiencia, como siempre, bueno, una gran alegría y más en un día tan hermoso como este viernes. La verdad que sí, es una jornada realmente muy linda, por lo menos para acá, por el lado de la República de Plotier. No sé cómo será en otros lados, que también nos escuchan, pero evidentemente por acá se siente bien el clima. Me imagino que vos, Tadeo, en estos días has tenido muchísimo laburo, ¿no? Porque el hecho de que se haya llevado adelante la cumbre de la ONU, pero también todo lo que tuvo que ver la reunión de Javier Milei en los Estados Unidos con Donald Trump, digo... ha sido una semana, me imagino que intensa, ¿no? En ese sentido. Sí, claramente, entonces creo que siempre hay mucha tela que cortar cuando suceden estos temas y lo que sucede es que, bueno, uno colapsa por ahí porque no son muchos los analistas internacionales o los que puedan dar una mirada internacional sobre lo que acontece. Bueno, hoy voy a romper el molde de lo que hacemos habitualmente y te voy a dar a elegir a vos por dónde querés que arranquemos. Habíamos planteado la idea de poder conversar en relación a los nuevos embajadores que se han nombrado aquí en la Argentina, embajador de los Estados Unidos, el embajador británico también aquí en la Argentina, pero también poder hacer un repaso de todo lo que fue aconteciendo durante la cumbre número 80 de la ONU, una ONU que parece bastante desdibujada en el contexto actual, ¿no? De todo lo que está sucediendo. No sé por dónde querés que arranquemos, Tadeo. Podemos comenzar precisamente por el último tema, por el de las Naciones Unidas, y vamos de lo más grande a lo más chico, aunque Argentina no es tan chico en el escenario global, pero para analizar un poquito más con todo el contexto y la coyuntura creo que es necesaria en estos aspectos. Una cumbre que tuvo si podemos decir, dentro de las perlitas que hubieron, un teleprompter que no funcionó para Donald Trump, un Javier Milei que le habló casi a un auditorio vacío, un Lula da Silva que suscitó muchísima atención, ¿no? Con mucha audiencia prestándole atención, y un Benjamín Netanyahu aumentando aún más la tensión que ya existe en Medio Oriente, ¿no? Sí, totalmente. Lo que hay que analizar en línea general es que estamos delante de una descomposición internacional en los cuales, bueno, se ve reflejado en las Naciones Unidas lo mismo que estamos analizando a nivel internacional hace tiempo, la irracionalidad de ciertos personajes y también la jugada muy interesante que se están teniendo algunos países con una mirada nacional en los cuales ponen paño frío en ciertas situaciones y que también se destaca por la construcción. Si algo es esta Asamblea General de la Nación Unida, al igual que sucede casi todos los años, es una especie de peregrinaje de los líderes mundiales que van a Naciones Unidas sin esperar nada, porque realmente ha quedado como simbólico esta participación y no cambia absolutamente nada la realidad y la construcción, y solo hay dos opciones: o tirarse flores a uno mismo, que es lo que suele suceder, o hablar y proponer y tratar de elevar las voluntades para la construcción y el buen deseo de algo mejor. En esta ocasión, de los que se han echado flores, creo que está más que dicho que fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que antes del problema del teleprompter, y creo que esto fue algo épico en el análisis también, tuvo el problema con la escalera mecánica, algo no menor porque justo se detiene cuando está por subir él, y eso es parte también de su queja oficial. Pero entre su discurso, vamos a decir, grandilocuente que dio en las Naciones Unidas, entre otras cuestiones, dijo que él solo, y por su propia voluntad y por su gran altruismo y generosidad y humanidad, detuvo 7 guerras a lo largo del mundo en tan solo un año, demostrando que él era mucho más efectivo que Naciones Unidas, y que ni siquiera le dieron las gracias, no le dieron ni una medalla, un premio, un certificado, un tuit impreso, absolutamente nada. Entonces, eso fue una queja bastante llamativa de Donald Trump. Lo de las 7 guerras, lógicamente, es totalmente relativo, porque en muchas no tuvo absolutamente nada que ver, otras guerras ni siquiera se frenaron y otras venían hace décadas,
con únicamente la voluntad de Estados Unidos de ponerle fin o no, porque fue el que las provocó. Entonces, fue bastante relativo. Otros detalles tal vez del discurso de Trump que marca también esta descomposición fue acusar a Europa de llevar a cabo políticas autodestructivas en su industria, algo que es realidad y que es una gran verdad, pero se olvidó decir que quién fue el que le dijo a Europa que lleve esas políticas autodestructivas y quién las financió y las sigue financiando, que es el mismo Estados Unidos, a cabo de, obtener beneficios a costa de la destrucción europea, de la industria europea, en los cuales le ha beneficiado mucho a Estados Unidos. Se olvidó decir que el problema de los migrantes se dio tras una intervención de Estados Unidos en el norte de África, dígase el derrocamiento del gobierno de la Libia de Gaddafi, lo que provocó, que el último tapón para contener la inmigración ilegal en Europa haya caído y todo eso haya generado todos los problemas para Europa. Si es que realmente es un problema la migración, lo cual tenemos que analizar también el trato hacia los migrantes que se ha dado en Europa en los últimos años, más allá de que podamos estar en pro o en contra, es un dato llamativo. Y en medio de estas acusaciones, Donald Trump, siguiendo vociferando en la ONU, se le ocurre decir, yo esto lo he hecho muy bien en mi país y ustedes se están yendo al infierno, váyanse al infierno. Prácticamente fueron cuestiones muy subidas de tono que genera gracia, querido Bruno, hay que decirlo. Si no fuera tan triste, esto pareciera sacado de una película distópica de un mundo idiota. Bueno, ya se hicieron películas y se están quedando muy cortas, pero nos marca esa descomposición. Otro tema, antes de tal vez ir a lo finito y destacar algunas construcciones más que destrucciones, recordemos que estamos delante de una Nación Unida en la cual participa un líder sirio que hasta hace 3 meses todavía era líder de Al-Qaeda, no acusado internacionalmente por Rusia o por el gobierno sirio de Bashar al-Assad que cayó, sino por el mismísimo Estados Unidos, estaba en una lista negra de colaboradores de Al-Qaeda y responsables del Frente al-Nusra, que no es nada más que Al-Qaeda en Siria. Bueno, el hombre se sacó el turbante, se puso una camisa y una corbata, un saco, y estaba ahí en las Naciones Unidas. Bueno, algunos esquemas interesantes que también nos tiene que dejar ver la posición total de muchos de los escenarios globales. Pero en medio de esto, también tuvimos discursos como el que destacabas de Lula da Silva, un discurso que fue a la raíz de los problemas, de que no se están respetando las cartas de las Naciones Unidas, principalmente la igualdad de los países. Propuso la construcción de algo no superado, sino de volver a los fundamentos de Naciones Unidas. Creo que también hay que destacar el discurso de Gustavo Petro, el cual fue muy contundente, el presidente colombiano, respecto a lo que representa Israel y la necesidad de, ya acá ya se condenó en palabras, hay que pasar a los hechos porque no se puede permitir lo que se está viendo. Y eso fue algo muy llamativo e interesante, que contrasta al 100% con el discurso de Donald Trump, totalmente irracional. El discurso de casi todos los líderes europeos hablando de la amenaza rusa y de prácticamente que Rusia va a invadir Europa y que por eso hay que continuar apoyando a Ucrania y toda una mentalidad de guerra y guerrerismo que contrasta mucho con la verdad de un nuevo mundo mucho más amplio que va creciendo y que, muchos actores están quedando afuera, y esto se ve tanto en el boicot en contra de Netanyahu cuando quiso dar su discurso, que prácticamente no quedó nadie, y que también se revela con el discurso de cierto presidente que dice que es el segundo o tercer presidente más importante del mundo, que cuando habla no está nadie en la sala, lo aplaude su hermana. Y creo que eso quedó más que claro, tanto el año pasado, que ya había pasado algo similar, como este año, que ha quedado totalmente en claro quiénes son los principales líderes mundiales. Estamos esperando todavía el discurso de Sergei Lavrov, la representante de Rusia, que creo que va a tener algo para decir en medio de lo poco que se ha dicho hasta ahora, pero todo esto nos marca que hay otro mundo en construcción, hay otro mundo mucho más amplio, y que el actual o las organizaciones
que se tenían han quedado totalmente desdibujadas y han perdido todo peso significativo. Una ONU que, bueno, llegaba con la idea de tratar de encontrar una pacificación, ¿no? En los conflictos tanto en Rusia y en Ucrania como lo que se viene dando en Medio Oriente, pero queda la sensación en el aire de que más que buscar la paz, se recrudeció casi todo, ¿no? No sé cuál es la sensación que queda post, bueno, recién decías, todavía faltan algunos discursos, pero pareciera ser que los más importantes que pasaron dan a entender que la situación no hay una salida, por lo menos en el corto plazo. No, totalmente, querido Bruno. Incluso recordemos lo que dijo Donald Trump después de su discurso. Se reunió con Zelensky, el líder ucraniano, y dijo que Ucrania tiene todo el apoyo de Estados Unidos, que van a continuar enviando armamento, cosa que nunca frenaron de enviar, que Ucrania tiene la capacidad de recuperar todo su país a costa de la guerra y no de la diplomacia, entonces alentando al gobierno ucraniano a continuar la guerra, y a la misma vez diciendo que, bueno, el culpable de todo esto es Rusia, volviendo a un discurso anterior, algo que, bueno, no nos tiene que llamar mucho la atención Donald Trump, que hoy dice una cosa, mañana otra, pero abandonando todo el diálogo con la Federación Rusa, que se había avanzado bastante. Entonces, por lo visto, el ala interna dentro del Partido Republicano y del MAGA terminaron ganando los halcones de la guerra, y esto también es un mensaje interesante en medio de la situación internacional. Por ende, esto lo único que hace es acelerar todos los procesos. También habló el presidente Pezeshkian, que viajó a la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, diciendo, bueno, Irán siempre le firmó todos los acuerdos nucleares, y ¿cuál fue el resultado? Nos bombardearon, nos destruyeron, nos espiaron, asesinaron a nuestros científicos. Entonces, ¿qué confiabilidad hay en una organización en los cuales uno le acepta y le firma todo, y por el otro lado, abajo ese mismo pretexto, llevaban a cabo toda una campaña para destruir un país? Bueno, todas estas cuestiones dejan entrever que en medio de esto se aceleran las otras construcciones, dígase el BRICS como alternativa económica mundial, dígase la conferencia gigante que hizo China de la Organización de Cooperación de Shanghái como alternativa de seguridad colectiva en contra de la OTAN, en contra del tal vez Consejo de Seguridad de la ONU, y todo esto va a seguir acelerándose aún más, el comercio en monedas nacionales, la triangulización pese a las sanciones de diferentes materiales y recursos, y esto va a dejar bastante tela que cortar. Lamentablemente los líderes occidentales no entienden la necesidad del diálogo, la necesidad de sentarse y negociar, y bueno, esto lógicamente también tiene sus claras consecuencias. Bueno, una cumbre que va dejando un montón de temas, ¿no?, para ir analizando, para ir pensándolo, pero sobre todo suscitaba mucho la atención de lo que podía llegar a suceder, insistimos, con los conflictos bélicos. Bueno, evidentemente la situación parece ser que no tiene una salida en el corto plazo. Tadeo, damos vuelta a la página y nos vamos directamente a lo que está sucediendo con territorio argentino y con los representantes de potencias mundiales que empiezan a dejar a poner sus cajas, su escritorio, ¿viste? Cuando uno llega, se muda, deja las cajitas, empieza a traer su macetita, el cuadrito con alguna fotografía de algún familiar, no, se empiezan a acomodar en sus nuevas oficinas, llegan nuevos embajadores aquí en la República Argentina. Bien, no es un tema inconexo, querido Bruno, es Ajá. la continuidad de lo que íbamos a decir, porque si algo ha marcado el discurso del presidente Javier Milei en la ONU es que Argentina no tiene política exterior, y quienes nos vienen escuchando hace tiempo saben que lo mismo decíamos del gobierno anterior, solo que ahora está potenciado tal vez a la enésima potencia. Sería, imaginémonos en manos de qué estamos cuando hablamos de política internacional. Y estamos hablando de dos grandes embajadores de dos países con mucho interés en Argentina, que han sido designados. Uno ya está en su oficina, se habrá traído el cactus, el gato, todo, el cual es el nuevo embajador del Reino Hundido en la República Argentina. Y por el otro lado, y ya aprobado por el Congreso de Estados Unidos, y es cuestión de semanas de que tengamos un desembarco, es el nuevo embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, que va a estar teniendo su protagonismo en nuestro país.
Recordemos que los embajadores de Estados Unidos, antes de ser seleccionados por el Congreso norteamericano en los diferentes países, dan un discurso y explican qué es lo que van a hacer, cuáles son sus proyectos de colaboración o de trabajo con cierto país, y a base de eso se aprueba o se desaprueba su selección. Y este Peter Lamelas de Estados Unidos, recordemos que fue el que tuvo un discurso que fue muy categórico en decir que Argentina tiene un gran problema, que es el federalismo, que existen provincias dentro del país que pueden fijar y relacionarse directamente con países en el exterior, y que esto lógicamente atenta en contra de Estados Unidos, es decir, el sistema federal representativo provincialista, vamos a decirlo, de Argentina, atenta contra Estados Unidos, porque las provincias son susceptibles a firmar contratos con la principal economía global y que ofrece infraestructura, que es la República Popular China. Entonces, la principal propuesta de Lamelas en su discurso en el Congreso de Estados Unidos era que él, como embajador, si era seleccionado, iba a recorrer cada una de las 23 provincias de Argentina y iba a presionar y extorsionar de alguna u otra manera a los gobernadores para que no hagan negocios con la República Popular China. Bueno, ese es el tipo de embajador que va a estar asumiendo sus cargos en la Embajada de Estados Unidos, el cual, bueno, ya nos va dejando el tinte de lo que se viene hacia adelante. Mayor, vamos a decirlo, presencia norteamericana y una presión ahora directamente en contra de las provincias, algo que creo que no se había visto durante muchos años. Una situación que hace poquito escuché a otro analista, un colega tuyo también, que daba cuenta de que una embajada aquí en la Argentina, para cualquier embajador, es casi un premio, ¿no? Es una cuestión de que llegan aquí a la Argentina, saben que son bien recibidos, es una sociedad que, más allá de distintas diferencias, te puede llegar a tratar bien, hay lindos lugares para salir a pasear, hay lindos eventos donde son siempre convocados. Digo, pareciera ser que justamente eso, ¿no? Para los que hacen un buen trabajo en sus países, son premiados, y parece ser que uno de los premios más buscados es justamente la Argentina, ¿no? Como embajadores. Sí, no, y más allá de eso, también desde la perspectiva diplomática, muchas de las cuestiones con Argentina no hay mucho trabajo, no requiere una gran exigencia personal trabajar en Argentina, entonces creo que eso también es muy cómodo y es una gran selección, y más en un país que, recordemos, estamos entre los países más grandes del mundo, con una gran riqueza, por lo cual hay muchas cosas para construir si se tuviera voluntad y si se quisiera, pero una cosa es construir, estar como diplomático, hacer el rol de diplomático, y otra cosa es injerencia interna, que es lo que se ha estado planteando este embajador. Y el otro embajador, del cual no lo hemos mencionado, pero ya está en su oficina desde el 15 de septiembre, es David Kynes, directamente desde el Reino Unido. Y este otro embajador tiene una particularidad, querido Bruno, que era el vicepresidente global de Equinor. Equinor es la empresa petrolera del Reino de Noruega, y esta persona tiene una incompatibilidad de funciones públicas, porque no podría ser embajador del Reino Unido en Argentina cuando tiene claros intereses económicos que él defiende. Entre ellos, Equinor tiene presencia en Vaca Muerta, limitada, no tan grande, pero tiene presencia, pero a la vez él está detrás de todos los proyectos y fue quien desarrolló los proyectos, para dar mayor contexto a todo esto, de la explotación petrolera en aguas profundas en las Islas Malvinas. Es decir, un británico, vicepresidente de una compañía noruega, es el que desarrolla las iniciativas para la explotación petrolera en nuestro territorio de manera ilegal, y es seleccionado embajador, y la Argentina, teniendo la potestad de rechazar esa designación o declararla persona no grata y rechazarla, o comenzar también las contrarrespuestas a lo que es una clara burla a nivel internacional y a nivel diplomático, de darle el placer, aceptarlo, y ahora esta persona con claros intereses en Argentina
en contra de Argentina, mejor dicho, empieza con todas sus actividades a nivel local, ya está desplegado a nivel local, y me parece tanto o más peligroso que aquel que dice que le va a tirar las orejas a los gobernadores por comerciar con China, entre comillas, y entre paréntesis vamos a agregarlo, sin ninguna propuesta de contranegociación, claro. Lo cual también tiene que llamarnos la atención. Es decir, China no te va a hacer las represas, pero Estados Unidos tampoco te lo va a hacer. Es más, si no tenés electricidad, mucho mejor para nosotros. Claro. Eso es el contexto en el que estamos. En medio también, recordemos, con el caso con Estados Unidos, del préstamo que va a hacer el Tesoro de Estados Unidos hacia la Argentina, que es ilegal en política interna en Estados Unidos, los demócratas ya lo dijeron, y también es ilegal en aceptar el caso de Argentina sin la aprobación del Congreso. Eso es algo para destacar, pero que habla de una clara injerencia de Estados Unidos en el país para salvar a un gobierno y con el claro contexto en los cuales se está pidiendo como moneda de cambio, en el caso de Argentina, que se rechace toda iniciativa de reestructura con la República Popular China, incluso la renuncia al swap con China. Y hasta se habla de una base militar norteamericana en Tierra del Fuego. Entonces, en este contexto internacional de grandes cambios, de grandes oportunidades para tener un país soberano en construcción, en defensa de lo propio, bueno, Argentina parece no está en este mundo actual, parece que vive en una burbuja y parece que decide seguir siendo utilizada en vez de ser un jugador importante en el escenario internacional, lo cual es muy triste, lo cual va a tener muchas consecuencias para también todos los argentinos, pero a la misma vez todo lo que sube baja y hay que prestar mucha atención de que por más dinero que se envía a un gobierno que no tiene la capacidad de generar una transformación económica y que tiene una crisis económica sangreante, lo único que hace el envío de más dinero es prolongar esa agonía, pero no va a cambiar el resultado final de un programa económico diseñado para el fracaso. Recordemos que esto no es que está saliendo mal, sino que se hizo para que salga mal, y lógicamente estas consecuencias y todo lo que se tiene y estos préstamos lo único que hace es alargar un poquito más la vida del proyecto, pero aún así los platos rotos lo van a tener que pagar. Yo ni siquiera siempre si se lo va a pagar otro gobierno, en realidad lo pagan todos los argentinos. Y también dos cuestiones, vamos a terminar con dos frases, querido Bruno. Sí. Alguien dijo que se puede dominar un país o por la invasión o por el endeudamiento. Y una frase muy liberal que dijo el presidente norteamericano Franklin en su época, que dijo que habían dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Y bueno, recordemos que fue Estados Unidos el que obligó a Argentina, al gobierno de Milei ahora, a aumentar aún más las restricciones, el cepo al campo, el cual bastante interesante. Porque el campo apoya a un gobierno el cual le va a terminar aumentando más las retenciones por pedido de Estados Unidos. Entonces estamos delante de escenario a nivel internacional. Una situación que pareciera ser que la Argentina tiene colgado el cartelito de remate, ¿no? En todos los sentidos y en todos los aspectos, ¿no? Con gente que viene a ser negociados violando leyes, ¿no? Violando los propios estatutos de los países a los cuales representa y violando los propios intereses también de acá, ¿no? Yo creo que estamos en una situación muy compleja, el tablero mundial se acomoda, la República Argentina es una pieza clave y evidentemente tiene aparte colgado el cartel de vengan, hagan los negociados, que está abierto para todos. Una situación muy compleja, de la cual yo te agradezco que podamos tomarnos estos minutos, que lo podamos conversar y sobre todo visibilizarlo, algo que siempre intentamos hacer, con la verdad siempre por delante, tratando de, bueno, por lo menos contar lo que sucede. Las decisiones lo toman los que son los más poderosos, nosotros intentaremos contar qué es lo que va pasando de nuestra mirada. Tadeo querido, como siempre, el agradecimiento por estos minutos y el deseo de un buen fin de semana para vos. Igualmente para vos, Bruno. Por cierto, creo que siempre hay que prestar atención a todos los mensajes que se envían desde Brasil. ¿Cuánto perdió River? Por 3. 3-1. 3-1, sí. Siempre hay que prestar atención a los mensajes desde Brasil. A nuestro hermano más grande. Un saludo para toda la audiencia. Un abrazo grande, Tadeo. Buena jornada para vos.
Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, haciendo esta columna de Visión Mundial, política internacional, de la mano de los que saben, de los que conocen, de los que pueden contarnos qué es lo que va pasando en el mundo desde su mirada. Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial en la mañana de No la Ven. A esta hora, cuando han pasado 40...